Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al seminario sobre la calidad de vida y sexualidad en el climaterio, oportunidades y desafíos. Agradecemos su presencia, ¿cierto? Saludamos a quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, a quienes nos van a ver en nuestro canal de YouTube Somos Adipa y a través de nuestras redes sociales también. La docente que impartirá la sesión de hoy es Vana Lombardo. Ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en sexología por la Universidad de Almería, postítulo en psicoterapia Gestalt, Centro de Psicoterapia Gestalt en Santiago, presidenta de la Asociación Chilena Científica y Profesional de Sexología. Actualmente se desempeña como sexóloga clínica en adultos y adolescentes. Además cuenta con experiencia en docencia e investigación en sexología. Entonces, hecha la presentación, estimada profesora, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo, y bienvenidos y bienvenidas todos. Por ahí veía algunas caritas conocidas y, y ahí estoy con mi pantalla, pero no sé por qué no puedo. Rodrigo, Por aquí. no logro dar inicio. Dale. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas. Les decía que por ahí alcancé a ver unas caritas conocidas. Siempre es bueno verse las caras y acercarnos un poquito, aunque sea a través de la pantalla. Veo que hay hartos corazones rojos también, hartos colegas repartidos en Chile, en el extranjero. Yo estoy físicamente en La Serena en este minuto. Así es que nada, vamos a tratar de entrar un poquito en calor. Le comentaba a Rodrigo antes de comenzar la presentación que siempre es un desafío para mí, es un gran honor, pero un gran desafío hacer estos seminarios porque son de alta demanda, llega mucho público y son profesionales de distintas áreas que quieren acceder a la información. Por lo tanto, poder hacer la bajada de la información de una manera entretenida, de una manera dinámica, que también sea novedosa para lo que realiza cada uno, siempre es un desafío. Pero la sexualidad es así, la sexualidad nos convoca interdisciplinariamente desde distintas también enfoques y áreas de expertise. Por lo tanto, me parece que está excelente así. Em, este seminario está planteado desde una mirada que desafíe nuestras perspectivas con respecto a algunas temáticas relacionadas con la sexualidad de la mujer. ¿Ya? Es un poco el planteamiento que yo quisiera hacer también en el congreso que vamos a tener el 7 de junio, y me parece que la calidad de vida y la sexualidad de las mujeres en una etapa tan importante como es el climaterio es tremendamente relevante. Primero porque hemos tenido muchos avances con respecto a la evidencia de abordajes, de tratamientos en el último tiempo. Y segundo, porque dada la expectativa de vida, el aumento de la esperanza de vida y la expectativa de vida, sabemos que las mujeres hoy día vamos a pasar prácticamente un tercio de nuestras vidas en la etapa del climaterio y la posmenopausia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar, tenemos que prepararnos para tener una mejor calidad de vida en esta etapa. Con relación a ello, los objetivos están relacionados con identificar los principales fenómenos que ocurren durante la perimenopausia y el climaterio. Vamos a reflexionar sobre las relaciones que existen entre el climaterio, la sexualidad y la calidad de vida para las mujeres desde un enfoque biopsicosocial, integrando experiencias prácticas que están basadas en evidencia para realizar intervenciones con mujeres en esta etapa. Y vamos a explorar o esbozar algunas estrategias de abordaje interdisciplinario para la promoción de una sexualidad saludable desde un modelo biopsicosocial también. Y como para introducirnos un poquito en el tema, vamos a hablar sobre la calidad de vida. Vamos a definir
estos conceptos y ver cómo se relacionan unos con otros. Básicamente la calidad de vida refiere a el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida más agradable, ¿ya? Algunos autores la definen como una sensación de bienestar, ¿ya? Que se refiere a percepciones o sensaciones subjetivas, ¿ya? Que las personas representan en cuanto a el sentirse bien, ¿ya? Son representaciones subjetivas del sentirse bien, ¿ya? Lo que sí tenemos claro es que la calidad de vida obedece a un constructo multidimensional que incluye distintos factores, ¿ya? Es multidimensional y multifactorial. Incluye la situación física, el estado emocional, la vida familiar de las personas, la vida amorosa, la vida social, las atribuciones personales también que puedan hacer las personas, ¿ya? Al sentido de la vida, ¿ya? Y en este sentido, la calidad de vida, en términos generales, está bastante relacionada con la salud. Es decir, la salud es una de las dimensiones que impactan fuertemente en la calidad de vida, ¿ya? Y podemos hablar del concepto de calidad de vida relacionada con la salud, que ha logrado medirse también en algunos estudios eh, con algunos instrumentos. Con respecto a la sexualidad, sabemos que la sexualidad ya es una supradimensión, es una gran dimensión de la vida del ser humano, ¿ya? Es una parte integral de la vida humana, ¿ya? Que incluye la reproducción, sí, pero también incluye el sexo, incluye el género, incluye el placer, incluye la intimidad. No voy a entrar a hacer esta definición, pero sí quiero citar la definición de la OMS, que es la que la mayoría manejamos y es la que ha generado mayor consenso en el último tiempo, porque me imagino que todos la conocen ya. Pero desde esa perspectiva, digamos, la sexualidad humana es una supradimensión que atraviesa la vida del ser humano por completo en distintos aspectos, ¿ya? Y se relaciona con la salud a través del concepto de salud sexual y reproductiva, ¿ya? Por lo tanto, la salud sexual y reproductiva es parte de la sexualidad. Y entendemos también como salud sexual el estado de bienestar físico, emocional, mental y social que están relacionados con la sexualidad. Y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿ya? Una disfunción o una incapacidad. Esto nos interpela de alguna manera como profesionales, ¿ya? Del área de la salud, de las ciencias sociales, ¿ya? A abordar mucho más que un problema o una enfermedad, sino que también hacer acciones que estén propensas hacia la promoción y la prevención en salud. Desde esta perspectiva, la salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso de esta sexualidad, ¿ya? Y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia, ¿ya? Esta es una tremenda definición de salud sexual que, de alguna manera, como yo les decía, nos desafía todos los días a abordarla y poder ampliar nuestras áreas de intervención. La menopausia, ¿ya? De el latín mens pausis, ¿ya? Que es el cese de la menstruación, ¿ya? Resulta como la consecuencia de la pérdida de la actividad folicular ovárica, ¿ya? Lo que provoca la ocurrencia de la última hemorragia uterina menstrual espontánea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que la menopausia es el cese permanente de la menstruación, que está determinado ya retrospectivamente después de 12 meses de amenorrea. Amenorrea es la ausencia de regla, ¿ya? Sin causas patológicas que lo provoquen. El diagnóstico de la menopausia, por lo tanto, es retrospectivo, ¿ya? Se realiza después de 12 meses consecutivos en amenorrea, de acuerdo al OMS, y la menopausia podría ser de tres tipos: una menopausia natural, una menopausia precoz y una menopausia iatrogénica. Me imagino que los colegas matrones y matronas que están hoy día, esto ya se lo pueden recitar, pero hay, como yo les decía, otros profesionales que también requieren que repasemos estos conceptos.
Entonces, tenemos la menopausia natural, la menopausia precoz y la menopausia iatrogénica, como yo la decía. La menopausia natural es aquella que ocurre cuando han transcurrido 12 meses desde la última regla, ya es decir, la mujer ha estado 12 meses en amenorrea sin una causa patológica. Se da aproximadamente en mujeres que se encuentran entre los 45 y los 54 años, ¿ya? Y en esta etapa, ¿cierto? Las hormonas sexuales, el estradiol y la FSH, se ven disminuidas. Por un lado, el estradiol disminuye y la FSH aumenta, ¿ya? Bajo ciertos niveles. La menopausia precoz, ¿ya? Ocurre también, se diagnostica retrospectivamente cuando han transcurrido 12 meses en amenorrea, ¿ya? Pero se da en mujeres menores de 40 años, ¿ya? Eso es lo que define la menopausia precoz. Y la menopausia, conocida como iatrogénica, es aquella que se provoca por situaciones médicas, que se puede deber a distintas causas o etiologías. Una de ellas y una de las más frecuentes es la etiología quirúrgica, es decir, por ejemplo, una oforectomía, que es la extirpación de los ovarios, ¿ya? De manera bilateral. Los ovarios son los que producen los estrógenos, las hormonas sexuales, ¿ya? Y la falta de estrógenos es lo que estaría provocando, ¿no es cierto?, la pérdida de la menstruación, la pérdida de hormonas, la falta de menstruación, y por lo tanto tendríamos una menopausia quirúrgica, ¿ya? Y hay otras causas también, como podría ser la quimioterapia, la radioterapia o algunas causas de etiología autoinmune. ¿Qué es el climaterio? ¿Ya? Menopausia y climaterio se usan indistintamente como términos, pero en sí no son lo mismo, ¿ya? El climaterio es el periodo de transición biológica en la vida de la mujer que da paso desde la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva, ¿ya? Es un periodo de transición, es una transición biológica y un periodo más largo y gradual en la vida de la mujer, que está marcado por diversas características, ¿ya? Que a veces son silentes y a veces se manifiestan en forma de síntomas, ¿ya? Como un complejo sindrómico con mayor o menor grado de implicación en la salud de la mujer y que de alguna manera van a afectar su bienestar y su calidad de vida, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la menopausia como un evento, como la última regla que se diagnostica de manera retrospectiva. Hoy día estoy como súper discúlpenme por favor, y el climaterio, ¿ya? Que es un periodo más largo, gradual, de disminución de las hormonas sexuales y que de alguna manera marcan la transición biológica desde una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva en las mujeres, ¿ya? Es un periodo que se extiende por varios años antes y después de la menopausia, ¿ya? Es decir, antes y después del cese definitivo de la menstruación. Comienza alrededor de los 40 años. Todos estos son aproximaciones, ¿ok? Y pueden extenderse entre 5 y 15 años aproximadamente hasta la pérdida completa de la actividad folicular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la actividad folicular que se produce dentro de los ovarios no cesa bruscamente, sino que se produce una pérdida gradual y parcial hasta ser definitiva, ¿ya? Por lo tanto, ya lo recalco, ¿no es cierto? El climaterio se caracteriza por un cese gradual de la actividad folicular. Y eso es lo que va a ir marcando de alguna manera las manifestaciones de diferentes síntomas que se vayan dando en este periodo. Dentro de este periodo de transición biológica que llamamos climaterio, vamos a encontrar algunos eventos como la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, recalco que el climaterio es el cese de la actividad folicular, ¿ya? Que es gradual, que marca una serie de fenómenos en la vida de las mujeres, como algunos cambios endocrinos, cambios biológicos y cambios clínicos que van a impactar en mayor o menor grado en su bienestar y en su calidad de vida. Hay cambios en el comportamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿ya? Con aumento, dijimos, de la FSH, ¿no es cierto? Eso es algo que podemos evidenciar.
con una pérdida gradual de la fertilidad, cambios en las características del ciclo menstrual, que es uno de los primeros signos que se pueden observar en la etapa perimenopáusica, y efectos diversos sobre órganos blancos. ¿Qué son los órganos blancos? Son los órganos del cuerpo que reciben el efecto de estas hormonas, ¿ok? Las hormonas que se producen dentro del ovario. Lo importante es que existen distintos niveles de percepciones, representaciones y desafíos psicosociales, ¿ya? En el cual la mujer se ve desafiada, valga la redundancia, a adaptarse, ¿ya? Tanto ella como su entorno a esta nueva etapa de vida. Entonces, dentro de esta nueva etapa de vida, dijimos que se producen 3 periodos más acotados con ciertos eventos, y uno de ellos es la perimenopausia. ¿Ya? Hablamos de la menopausia, hablamos de este climaterio, que es una etapa, un periodo más largo, ¿no es cierto? Y la perimenopausia, que también es parte de este periodo del climaterio. La perimenopausia es una fase específica dentro del climaterio y corresponde a un periodo que no es tan preciso, pero que comprende el momento en que aparecen estas primeras alteraciones del ciclo menstrual. Yo les decía que uno de los primeros signos, ¿ya?, que van a marcar este climaterio y la fase previa a la menopausia son las alteraciones del ciclo menstrual y otros síntomas que van a preceder a la menopausia, ¿ya? Es decir, la perimenopausia, podemos decir que es este periodo que se comprende desde que aparecen estos primeros síntomas antes de la menopausia hasta 12 meses después del cese definitivo del último sangrado, o del último sangrado, es decir, inicia generalmente entre los 40 y los 50 años y tiene una duración típica aproximada, ¿no es cierto?, entre 4 y 8 años. Y aquí podemos ver una tablita donde podemos de alguna manera comparar y darnos cuenta que climaterio y menopausia no son lo mismo. Si nosotros hablamos de un enfoque biopsicosocial, ¿no es cierto?, hablamos de la integración de factores biológicos, psicológicos y sociales en el abordaje de esta etapa, ¿ya? ¿Por qué un abordaje integral o biopsicosocial? Porque los síntomas y la vivencia de las mujeres de esta etapa repercuten, ¿ya?, o incluyen factores que comprometen estas áreas de la vida. Es decir, es multidimensional, ¿ya? Y por lo tanto, requiere también de una mirada afirmativa de la diversidad, como lo vamos a ver más adelante. El reconocimiento de las experiencias y las realidades en la etapa del climaterio y perimenopausia son heterogéneos, ¿ya? Podemos tener síntomas de intensidad moderada, severa o leve, ¿ya? Pero sí sabemos que los síntomas de intensidad moderada y severa, ¿ya?, como los bochornos, las sudoraciones nocturnas, las alteraciones del sueño, los cambios de humor, como la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, incluso problemas cognitivos, aumento de peso, la osteopenia, la sarcopenia, se relacionan con una menor calidad de vida a corto, mediano y a largo plazo. Por lo tanto, el asistir y tener un enfoque biopsicosocial desde la promoción y la prevención es demasiado relevante. Hay un estudio que se hizo hace poco en Latinoamérica, ya en varios países de Latinoamérica, donde se estudió, se evaluó la calidad de vida a través de una escala especializada para la menopausia, y se estudiaron alrededor de 8.000 mujeres, y donde se vio que las mujeres posmenopáusicas de la región tienen un marcado deterioro de la calidad de vida. Y entre ellas, las mujeres en Chile eh, destacan con un 80,8%, ya con puntuaciones moderadas a severas de síntomas relacionados con la menopausia y que están alterando su calidad de vida. Por lo tanto, no es un dato menor que tengamos que dejar de lado. Y lo mismo en otros lados de la región. Por ejemplo, en Ecuador, un 60,1, en Perú, un 51,6,
y en Colombia un 48,3%, con un promedio regional de un 55,4%, es decir, un 55,4% de las mujeres de la región ya refieren alteraciones importantes en su calidad de vida relacionada con sintomatología moderada a severa relacionada con el climaterio. No es menor. Entonces, en cuanto al climaterio y la sexualidad, ya confluyen y constituyen una crisis biológica, por un lado, que está ocasionada por cambios orgánicos, y una crisis afectiva que es secundaria a cambios psíquicos, ¿ya? Que van a afectar múltiples dimensiones del bienestar, desde la salud física y la calidad de vida en general, ¿ya? Va a afectar, por supuesto, la sexualidad, los vínculos afectivos en cuanto a la pareja, la familia y la participación de la mujer en su entorno social. La actividad sexual de la mujer en esta etapa disminuye, ¿ya? O sea, si bien es cierto, disminuye con la edad, ya se ha visto en algunos estudios que el 90% de mujeres sexualmente activas eh, entre 40 y 44 años versus un 52,2% disminuyen la actividad sexual entre los 60 y 64 años. Algunos cambios que se producen con la menopausia también intervienen en la respuesta sexual, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los factores biológicos que intervienen en la sexualidad en esta etapa? Sabemos que en la mujer adulta, entre la pubertad y la menopausia, ocurren cíclicamente cambios hormonales que van a culminar con la liberación de un folículo fecundable desde el ovario, ¿ya? Al nacer, las mujeres tenemos alrededor de 2 millones de folículos primordiales, ¿ya? Que son folículos primarios, que se van a desarrollar luego ya en la etapa de la pubertad, ¿no es cierto? Y gran parte de estos sufren un proceso de atrofia previa entre el nacimiento y la pubertad, que es cuando empiezan a desarrollarse y empieza a producirse la menstruación, ¿no es cierto? Los ciclos hormonales, los ciclos menstruales normales. Existen alrededor de 400.000, perdón, gametos en el ovario, ya al inicio de la vida fértil de la mujer, de los cuales solo 400 tendrán la posibilidad de madurar completamente, como un folículo de Graf, ya, o un folículo maduro, que es aquel ya que va a eclosionar desde el ovario para que el óvulo pase a través de las trompas de falopio, ¿no es cierto?, con la posibilidad de ser fecundado y al útero, o bien producirse un ciclo menstrual como el que estamos viendo en este cuadro en la pantalla en este momento, en que estamos graficando básicamente, ¿no es cierto?, que este ciclo menstrual está de alguna manera regulado por hormonas, hormonas que se producen, ¿no es cierto?, y se regulan en este eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿ya? Es decir, entre el sistema central y el sistema periférico, ¿no es cierto? Y que desde el ovario, con este desarrollo folicular, ¿no es cierto?, pasamos por distintas fases del ciclo, ¿no es cierto?, que tiene una duración de aproximadamente 28 días. Esto es en la etapa reproductiva, donde se genera este ciclo de manera regular, en términos generales. Entonces, lo que sucede, ¿no es cierto?, con el hipoestrogenismo o la disminución de estrógenos, que son los que se producen principalmente en el ovario, ¿ya? Durante la fase reproductiva o la etapa reproductiva de la mujer, sabemos que en el climaterio disminuyen gradualmente, dijimos, en el climaterio hay una disminución gradual de la actividad folicular, ¿no es cierto?, por una involución ovárica. Esta involución ovárica va a producir una disminución de la producción de estrógenos y a su vez, ¿no es cierto?, esto va a producir un efecto a nivel de los órganos que reciben, ¿no es cierto?, esta regulación hormonal, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estrógenos son los encargados de regular la función reproductiva, pero también tienen otros efectos en el organismo, como el metabolismo esquelético, regular el sistema cardiovascular y, por supuesto, también influyen en la función sexual. A modo general, ¿no es cierto? Aquí tenemos en la lámina algunos de los órganos eh, donde tienen su efecto los estrógenos, ¿no es cierto?, que se producen principalmente en el ovario,
¿ya? Como la intervención en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, sabemos durante la pubertad, ¿no es cierto?, el crecimiento mamario, la distribución típica de grasa corporal, el desarrollo de genitales externos y de genitales internos. También los estrógenos regulan el crecimiento de huesos largos, favorecen la mineralización ósea, ¿ya? Y a nivel del sistema cardiovascular, altera los flujos iónicos, actúan sobre el músculo liso vascular, modula la liberación de factores vasoactivos derivados del endotelio, esto es súper importante para la función sexual, y también tiene efectos sobre el perfil lipídico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el hipoestrogenismo típico del climaterio va a producir también los efectos en los órganos blancos. La pérdida de estrógenos y la función sexual. La pérdida de estrógenos puede alterar el flujo sanguíneo vaginal, ¿ya? La neurotransmisión, la percepción sensorial y la regulación vaginal y clitorida de la expresión del óxido nítrico sintasa, ¿ya? Que es la enzima precursora del óxido nítrico que está relacionada con, con el proceso de excitación sexual. Por lo tanto, lo que vamos a tener como consecuencia son síntomas vasomotores, ¿ya? Como sofocos, sudoraciones profusas, ¿ya? En sistema general, ¿ya? Y a nivel de la vagina podemos tener como efecto sequedad vaginal, atrofia urogenital por pérdida de la elasticidad vaginal, pérdida de la humedad de la mucosa, cambios en la alcalinidad, ¿ya? A nivel de la vulva y de la vagina, acortamiento de la vagina y empalidecimiento de la mucosa. A nivel general también podemos tener cambios de humor y a veces aversión al tacto. Y vamos a ver también en qué puede influir eso también en cuanto a la respuesta sexual. Y deseo sexual disminuido también según lo que reportan algunos autores. ¿Qué sucede con los andrógenos? Porque hemos hablado de los estrógenos, ¿no es cierto?, como principal hormona sexual femenina, pero los andrógenos también se ha visto que tienen un efecto importante sobre la función sexual, más allá de la aromatización para los estrógenos. Ya, por lo tanto, los andrógenos, ya, la testosterona cumple un rol fundamental al margen de ser precursores de estrógenos, como yo les decía recién, actuando sobre los ovarios, sobre la piel, sobre el tejido adiposo, en el cerebro, en los huesos, en el endotelio vascular y en el músculo, ¿ya? Eh, la testosterona tiene un factor relevante en la respuesta sexual masculina, pero también en la respuesta sexual femenina, ¿ya? Y las bajas concentraciones de testosterona biodisponible facilitan la pérdida del deseo sexual, disminuyen las fantasías sexuales, se relacionan con una disminución de la sensibilidad al estímulo de las zonas erógenas. Y esto es muy importante porque no muchos profesionales lo reportan ni lo investigan. O bien, si hay pacientes que lo refieren, muchas veces no se relaciona con la baja o la pérdida de andrógenos, sino que con la pérdida de estrógeno. Sin embargo, si ustedes revisan la fisiología de la respuesta sexual femenina, y específicamente se van a dar cuenta que esto se relaciona con la testosterona, ¿ya? Hay una disminución también de la intensidad y la capacidad orgásmica, la pérdida del tono muscular, incluyendo el suelo pélvico, y de masa corporal, ¿ya? Una fatiga inexplicable persistente que refieren los pacientes, la caída del vello púbico, sequedad de la piel y disminución de un sentimiento subjetivo de bienestar. ¿Cuáles serían los factores psicológicos que estarían interviniendo en la sexualidad y en la respuesta sexual en la etapa del climaterio? Y sabemos que las hormonas sexuales modulan ya la actividad de neurotransmisores en el sistema nervioso central, ¿ya? Y estas fluctuaciones se han relacionado con cambios de humor, ¿ya? Con irritabilidad, fluctuaciones, como yo les decía recién, en el estado de ánimo, pero fluctuaciones variables en breve espacio de tiempo y bruscas, aumento de pensamientos negativos, pérdida de la memoria, alteraciones de la capacidad ejecutiva,
trastornos del sueño, dificultades en la concentración, como les decía recién, y ansiedad, ¿ya? Y depresión. Además, aparecen cambios físicos y psíquicos junto con la aparición de señales de envejecimiento, es decir, hay factores asociados como el propio envejecimiento, ¿ya? Que, digamos que de alguna manera son concomitantes con estos cambios físicos y psíquicos relacionados con la etapa del climaterio, cambios en la imagen corporal, cambios en la destreza física, en la resistencia física, que de alguna manera obligan a generar mecanismos adaptativos en esta nueva etapa. Entonces aquí vamos a tener desde el punto de vista psicológico que poder analizar, ¿no es cierto?, estas características de personalidad en las personas que refieren dificultades, porque también hay distintos patrones de afrontamiento de las dificultades que se puedan presentar en esta etapa. Entonces vamos a tener que estos factores que yo les menciono recién no son un problema en sí mismo, pero sí pueden representar un problema importante para algunas personas y para otras no, ¿ya? Por otra parte, la pérdida de la capacidad reproductiva sí puede repercutir a nivel simbólico también en las representaciones sobre el ser mujer, sobre la sexualidad, sobre la construcción del erotismo, ¿ya? Y de las diversas maneras de enfrentarlo. Y por otra parte, también ocurren nuevos desafíos en el entorno social, en el entorno laboral, en el entorno familiar, que va a requerir, como yo les decía recién, de estas adaptaciones y estas actualizaciones. En el entorno social, ¿no es cierto? El salir al mundo, el relacionarse, tener buenas relaciones interpersonales, grupos en los cuales poder desarrollar hobbies, distintas actividades, ¿no es cierto? De alguna manera adecuando esta nueva imagen corporal y este cambio, ¿no es cierto?, en las destrezas, en la resistencia física, en la autoimagen, etcétera, ¿no es cierto? En lo laboral también se presentan nuevos desafíos. Probablemente, por un lado, podríamos tener un asentamiento o un mayor nivel de ingresos en el área laboral, quienes son profesionales quizás podrían alcanzar, ¿cierto?, mayores responsabilidades, etcétera, pero también una pérdida en esta etapa de la vida, si de alguna manera se relaciona con otros factores, ¿no es cierto?, o patrones desadaptativos, podría generar una dificultad mayor. Y en el ámbito familiar, lo mismo, ¿no es cierto? Quienes tienen familia, las mujeres que tienen hijos, ven cómo sus hijos crecen, ya como cada uno empieza a hacer su vida, ¿no es cierto? Se van de la casa, pero también podemos encontrar distintas realidades que van a requerir actualizaciones y adaptaciones. Hijos que vuelven a la casa, a veces la demanda de tener que cuidar a personas mayores también, que imponen un desafío para las mujeres en esta etapa. En cuanto a los factores sociales interpersonales, algo les estuve adelantando recién, ¿no es cierto? En cuanto a las parejas y los vínculos, la intimidad y la pasión suelen cambiar en parejas de larga data y en esta edad nos encontramos generalmente con parejas que ya tienen larga data de existencia. Por lo tanto, aparecen nuevos desafíos para mantener el interés sexual. Ya no es la pasión del momento del inicio de las relaciones, sino que a este desafío de mantener la intimidad y el interés en la pareja, se suma este desafío de la vivencia del climaterio y de la perimenopausia. ¿Ya? Es una edad de cambios, es una edad de reflexiones, es una edad de replantearse muchas cosas, donde incluso, y aquí los psicólogos que trabajan en terapia pareja me pueden apoyar luego, ¿no es cierto? Se ven también algunas disfunciones de pareja, se ven rupturas, se ven bastantes desafíos relacionados con ello. Aumenta la probabilidad de disfunciones sexuales también, ¿ya? De la misma mujer que está atravesando esta etapa del climaterio o también de las parejas. Disfunciones sexuales que se relacionan con la edad también, ¿ya? Y que marcan un cambio en la vivencia de la experiencia erótica, ¿ya? Las separaciones o la ausencia de la pareja, ¿ya? Junto con los problemas de autoestima, por ejemplo, podrían relacionarse con dificultades para iniciar nuevos vínculos, ¿ya? Es decir, vamos a encontrarnos también con una diversidad de situaciones en las cuales algunas mujeres van a estar en pareja,
y otras que han vivido o atravesado separaciones, ¿ya? O no están en pareja, pero que además tienen problemas de autoestima, de relaciones interpersonales, problemas con ella misma, etcétera, podrían tener dificultades para relacionarse o iniciar nuevos vínculos. En cuanto a la familia, ya hablamos, ¿no es cierto?, que existen distintas dinámicas, ¿no es cierto?, pero podríamos tener cambios en cuanto a la estructura familiar, ya se habla del nido vacío, por ejemplo, como uno de los desafíos que pueden aparecer en esta etapa, pero la verdad es que hoy día desde un enfoque biopsicosocial incluso va mucho más allá que eso, ¿ya? También tenemos el fenómeno de la permanencia de los hijos adultos en casa, la vuelta de otros hijos que se han separado y vuelven al regazo de la mamá, por ejemplo, cuando han tenido una ruptura amorosa, o desafíos por la necesidad, como yo les decía recién, de cuidar a los abuelitos, a las abuelitas, a las personas mayores. En cuanto al trabajo, también hay desafíos que yo les mencionaba anteriormente. Y en cuanto a las relaciones sociales, ¿no es cierto? Se requiere de una buena red de apoyo que favorezca el bienestar, de realizar actividades fuera de lo habitual, ¿no es cierto? Abrir el camino a una sexualidad más saludable desde como una retroalimentación positiva, ¿no? Ya de generar un bienestar psíquico, ¿no es cierto?, y personal que permita aumentar, ¿no es cierto?, el interés y las ganas de vivir una sexualidad más rica y más placentera. ¿Qué pasa con la respuesta sexual específicamente? En la excitación tenemos una disminución de estrógenos y andrógenos, como mencionábamos anteriormente, que va a disminuir la respuesta excitatoria. Básicamente, yo diría que es una de los fenómenos que se observan con mayor frecuencia en cuanto a la alteración, a los cambios en la respuesta sexual femenina en esta etapa, se refiere a esto, ¿ya? A una disminución de la respuesta excitatoria por disminución de los estrógenos y disminución de los andrógenos, no solamente de los estrógenos. Esto hay que tenerlo bien presente, es muy importante. Entonces vamos a tener en general cambios en la respuesta sexual específicamente, cambios genitales y cambios en las mamas, ¿no es cierto? Los pliegues en la vulva son más finos, hay acortamiento de la vagina, como decíamos anteriormente, disminuye la vascularización del clítoris, por lo tanto la tumefacción del clítoris también es diferente y podemos tener distensión del meato urinario también que podría traer como consecuencia, ¿no es cierto?, algunos problemas genitourinarios. Hay una disminución de la lubricación y esto es tremendamente relevante porque puede traer de la mano dolor durante las prácticas sexuales penetrativas, ¿ya? Y además, y esto sí es por disminución principalmente de los andrógenos, una disminución de la sensibilidad erógena, ¿ya? O de las zonas erógenas primarias y secundarias, con un aumento del umbral excitatorio. ¿Qué significa esto? Significa que para tener la misma sensación erógena, la mujer requeriría de un mayor estímulo, ¿ya? De un mayor estímulo o de estímulo por más tiempo. Se ha visto en algunos estudios que las mujeres que practican la masturbación han reportado menos problemas en cuanto a la disminución de la sensibilidad erógena. Y esto lo menciono porque hay algunos mitos por ahí que hablan de que masturbarse mucho podría de alguna manera, entre comillas, acostumbrar a las mujeres a cierto estímulo y estaría teniendo que recibir cada vez más estímulo porque se masturba. Y la verdad es que no es así. El aumento del umbral excitatorio refiere a la disminución de andrógenos y por lo tanto obligaría a estudiarlo, ya, a analizar, a hacer algunas analíticas sanguíneas para poder medirlo. Aunque, y esto además de las analíticas, quiero decir que el diagnóstico es clínico, se basa en la clínica. Es decir, vamos a tener una disminución de andrógenos, sí, pero es muy importante también hacer el diagnóstico clínico basado en lo que refiere a la paciente, en la anamnesis, en el examen físico y en la evaluación de la calidad de vida y el impacto en la calidad de vida y en la satisfacción sexual. En cuanto al orgasmo, ya también, como tenemos una disminución de la sensibilidad erógena, ya, y una serie de dificultades en el ámbito
biopsicosocial, ¿ya? Podemos tener mayor dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿ya? Al mismo tiempo, las contracciones de la plataforma orgásmica disminuyen, ¿ya? Se ha visto que disminuyen incluso a la mitad, ¿ya? Son menos intensas además las contracciones, ¿ya? También se ha reportado en algunos estudios una mayor dificultad para tener respuestas multiorgásmicas, y con esto no quiero generar una demanda de rendimiento porque no es una obligación tener una respuesta multiorgásmica, ni siquiera es una obligación tener orgasmo, ¿sí? Pero sí se ha reportado una disminución en mujeres que han tenido respuestas multiorgásmicas en relación con la etapa preclimatérica, ¿ya? También una mayor presencia de orgasmo doloroso, que pudiera estar relacionado también con alteraciones a nivel de la musculatura perineal, y mayor riesgo de incontinencia urinaria. Y por último, en la etapa de la resolución, ¿no es cierto? En general, lo que se ve es un retardo a la vuelta al estado basal, ¿ya? Es decir, como que todo es mucho más lento, ¿ya? Salvo la rubefacción, que es siempre de menor intensidad, ¿ya? La rubicundez, y desaparece rápidamente, ¿ya? Pero finalmente la resolución es más lenta y es más gradual. En relación con las disfunciones sexuales, ya entendiendo por disfunciones sexuales como la alteración de la respuesta sexual en alguna de sus fases, varias, una o varias, ya, algunos estudios refieren una prevalencia cercana al 25, incluso al 30%, ya, de disfunciones sexuales en esta etapa. Es decir, un tercio de las mujeres en esta etapa tendrían o estarían atravesando, podrían estar atravesando por alguna disfunción sexual, ¿ya? Dentro de estos, los trastornos de la excitación y el interés sexual, ¿ya? Serían los más prevalentes. También tenemos los trastornos del orgasmo y los trastornos por dolor genitopélvico, ¿ya? Basados en los criterios del DSM-5. Entonces, de acuerdo a estos estudios, los trastornos del interés y excitación sexual, ¿no es cierto?, alcanzarían, ¿no es cierto?, según algunos datos, el 29% en mujeres entre 29 y 49 años que han tenido una menopausia quirúrgica, y alcanzarían hasta un 46%, y miren esto, en mujeres entre 50 y 70 años, es decir, aumenta, ¿ya?, en mujeres con menopausia quirúrgica de un 29% en el segmento entre 29 y 49 años, a un 46% en el segmento entre 50 a 70 años, ¿ya? Y en mujeres que han tenido una menopausia natural, en el mismo segmento de 50 a 70 años, ¿ya? Igualmente tenemos un 42% de mujeres, es decir, casi la mitad, ¿ya?, que han tenido algún trastorno del interés y excitación sexual. ¿Sí? Eh, no sé por qué se me guateó ahí un poco la diapositiva, pero lo que quería decir ahí es que la presencia de enfermedades crónicas, ¿ya? Como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, ¿no es cierto?, u otras, ¿ya? Y presencia de algunos tratamientos podrían aumentar también el riesgo de disfunciones sexuales, ¿ya? Y sabemos que las disfunciones sexuales femeninas se interrelacionan entre sí. En general, no se presenta una aislada de la otra, ¿ya? Por ejemplo, la sequedad vaginal o la atrofia vaginal podrían disminuir, ¿no es cierto?, la lubricación durante la respuesta sexual, y a su vez, la falta de lubricación podría producir dolor en las prácticas penetrativas, lo que a su vez podría repercutir en una pérdida de interés o incluso hasta provocar una evitación de la actividad sexual. Algunas de las recomendaciones terapéuticas que están basadas en evidencia, y les voy a dejar al final aquí al fondo de la diapo abajito, hay algunos, algunos papers que pueden consultar. Hay uno que está pero calentito, recién salido del horno. Eh, em, Son que con respecto a la terapia, ¿ya?, a la psicoterapia, es que la recomendación es la psicoterapia cognitivo-conductual, tiene una recomendación de grado A, ¿ya? Y junto con la terapia sexual, ¿sí? Y la terapia de pareja y la terapia grupal, también tienen recomendación de grado A.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algunas técnicas específicas, algunas tareas que están probadas con evidencia que sirve para el tratamiento principalmente de trastornos del interés, de la excitación, disminución del deseo sexual, etcétera, etcétera, combinados con eh, tareas específicas y tratamientos técnicas particulares de la terapia sexual, ¿sí? Es muy importante incorporar y se recomienda incorporar a la pareja si es que la hay, ¿ya? En las intervenciones psicoterapéuticas, ¿ya? Hay evidencia de grado A de que hay unas diferencias significativas de recuperación y de rehabilitación con la integración de la pareja. Y también la terapia grupal se ha visto que es de gran utilidad, ¿ya? Hay otras que no menciono acá, como por ejemplo las terapias de tercera generación o como el mindfulness, que también han tenido un impacto súper positivo, ¿ya? Eh, y como ya les decía, la incorporación de la pareja sí o sí hay que considerarla. Con respecto a tratamientos coadyuvantes, ¿ya? El uso de terapia hormonal de reemplazo, ya que durante algún tiempo estuvo hiperdemonizada, y aquí los colegas me pueden acompañar en ello, ¿no es cierto? Quienes alrededor de los años 90, ¿no es cierto?, se contraindicó, digamos, por el uso de terapia hormonal de reemplazo, es decir, hay una disminución de estrógeno, entonces ahora vamos a reemplazar con hormonas externas, ¿no es cierto? Eso se dejó de utilizar por el riesgo y efectos secundarios que podía tener, ¿no es cierto? Efectos eh, y aumento del riesgo de cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, tromboembótica, etcétera, 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 ¿no es cierto? Sin embargo, se ha visto en el último tiempo una vuelta y hay una recomendación del uso de terapia hormonal de reemplazo, ¿no es cierto? Bajo evaluación y circunstancias en las cuales esta pueda usarse, ¿sí? También se están utilizando hormonas bioidénticas, ¿no es cierto?, que son de recomendación, de alta recomendación en el caso del climaterio. El estradiol en sí mismo, ¿ya?, tiene efectos sistémicos y efectos locales, ¿ya? Puede usarse por vía sistémica, ¿no es cierto?, o sea, por vía periférica, ¿cierto? Mejora el estado de ánimo, aumenta la concentración, mejora los síntomas urogenitales, alivia la sequedad vaginal y previene, digamos, el avance de la atrofia vaginal y disminuye, ¿no es cierto?, la posibilidad de dispareunia o dolor durante la actividad sexual. En el caso de la testosterona, ya se recomienda el uso de la testosterona transdérmica, ya, y la testosterona dijimos que se relaciona con el interés sexual, con la sensibilidad erógena, ya por lo tanto se ha visto que el uso de testosterona transdérmica aumenta el interés sexual, mejora la sensibilidad erógena, mejora la presencia, se relaciona con una mayor presencia de orgasmos, ya, y es proconducta sexual, ya es promotora de la conducta prosexual, también relacionada con un aumento de los encuentros sexuales satisfactorios. ¿Ya? Esto tiene una recomendación de grado C, pero pudiera estar revisado porque estas recomendaciones que yo le estoy mencionando son las recomendaciones del Consejo Internacional de Medicina Sexual, que se reunió el año pasado y este año debiera estar sacando los lineamientos clínicos con las recomendaciones actualizadas, ¿ya? Y, por supuesto, el uso de lubricantes, ¿ya? Hay distintos tipos de recomendaciones con respecto al uso de lubricantes en caso de sequedad vaginal, ¿no es cierto?, leve o puntual, ¿cierto? Luego subimos y escalamos un peldañito más con los hidratantes o los humectantes vaginales en el caso de la sequedad leve a moderada, y el uso de estrógenos tópicos, ¿no es cierto?, en el caso de una atrofia vaginal evidente o severa. Y con respecto a esto, ¿no es cierto?, les dejo también ahí un paper para que puedan revisar sobre el uso seguro de estrógenos de uso tópico, ¿no es cierto?, en mujeres eh, que han sobrevivido al cáncer de mama, ¿ya? Que de alguna manera es un grupo de mujeres al cual no podíamos acceder o tenían vetado, tenían una contraindicación absoluta del uso de hormonas, ¿ya? Cuando eran sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no es cierto?, dependientes de hormonas, ya no podían acceder a este tipo de tratamiento, por lo tanto era un grupo de pacientes de más difícil manejo, ya en cuanto a las dificultades relacionadas con la atrofia vaginal y los problemas secundarios que pudieran tener en el ámbito sexual.
Hoy día se han hecho estudios y sabemos que el uso de estrógenos a nivel periférico, el uso tópico de estrógenos, son bastante seguros también en el caso de estas mujeres. Yendo hacia un cambio de paradigma global, ¿no es cierto? Podemos decir que el climaterio y la menopausia, ¿no es cierto?, como un proceso natural y no una enfermedad es lo que tenemos que tener en mente, ¿ya? Pero no podemos olvidar, ¿ya?, que sí se generan numerosos síntomas que van a afectar la calidad de vida de las mujeres y que por lo tanto tenemos que atenderlos, ¿ya? La atención de las mujeres debiera realizarse en la edad mediana, ¿ya? Es decir, antes, ya cada vez hay una visión más amplia y un acuerdo mayor con respecto a que tenemos que llegar antes. Por lo tanto, tenemos que apoyarlas en la salud desde un enfoque holístico, desde antes, ya cuando están entrando recién en la etapa del climaterio. Ya en esta etapa de transición a la menopausia, debe abordarse como un objetivo de intervención con evaluaciones personalizadas, ¿no es cierto?, con todos los factores intervinientes, realizando intervenciones tempranas que tengan un impacto positivo a mediano y largo plazo en la salud de estas mujeres. Por lo tanto, abordar solamente los aspectos biológicos no es suficiente. ¿Ya? La mujer en esta etapa debe recibir acompañamiento emocional, orientación sexual y soporte social. Con respecto a la orientación sexual, nosotros en la CIPS, en nuestra Sociedad Científica de Sexología, hicimos un estudio el año pasado que presentamos en un congreso en Perú. No sé si alguno de ustedes estuvo ahí. Y nos dimos cuenta que la mayoría de los profesionales que realizan intervenciones relacionadas con la sexualidad no preguntan estos temas, ¿ya? Y muchos de ellos se relacionan con falta de formación o con actitudes más negativas hacia la sexualidad. Así que ahí tenemos también una asignatura pendiente como profesionales del área, ¿ya? También tenemos que tener un enfoque afirmativo de la diversidad. ¿Qué significa esto? Que no existe una única manera o una manera correcta de transitar el climaterio. Ya no somos todas las mujeres iguales. Existe una diversidad de identidades que tenemos que reconocer. Ya nos vamos a encontrar con personas cisgénero, con personas transgénero o personas no binarias que puedan experimentar síntomas del climaterio. ¿Ya? Existe una diversidad de orientación sexual, ¿ya? Por lo tanto, estamos interpelados a desafiar la heteronormatividad y pensar que existen distintas orientaciones sexuales y no asumir que somos todos heterosexuales. Existe una diversidad de prácticas, por lo tanto, no podemos asumir que todas las personas realizan la práctica penetrativa, por ejemplo. ¿Ya? Existe una diversidad vincular, ¿ya? Y comprender que existe un espectro relacional y no solamente la monogamia, ¿ya? Existe una diversidad cultural y étnica que no podemos dejar de comprender y mirar, por lo tanto, con una diversidad de creencias y actitudes relacionadas con la sexualidad, y existe una diversidad de realidades socioeconómicas. Y aquí me detengo porque esto no es menor. O sea, muchas de los tratamientos, de abordajes que hemos hablado en este minuto requieren también de recursos. Y no todas las personas tienen los mismos recursos. Por lo tanto, tenemos que adecuarlo a las realidades de estas personas. Estas son las referencias, algunas de las referencias que utilicé para la presentación con la evidencia. Me imagino que la presentación va a quedar cargada, por lo tanto van a poder acceder a ello y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer ahora o bien en algún minuto. Me pueden contactar por redes sociales. Muchas gracias. Muy bien, profesora. Genial, genial, genial. Tremenda presentación. Vamos a dar paso a las preguntas, ¿cierto? Levanten su manito aquí en el aplicativo Sol, el Zoom, ¿verdad? Tengo aquí a Soledad que levantó su mano. Ahí le estoy dando la palabra, Soledad. Soledad Pedreros. Hola, ¿se escucha? Hola, Muy bien. Hola, te escuchamos bien. ya, bueno, primero que todo, muy buenas noches. Y, o sea, yo no soy experta en ámbitos de sexualidad y mucho menos de lo que es el área científica. Yo admito que soy más bien humanista. Sin embargo, igual he querido
introducirme en esta área y hablando usted del tema de la monogamia, en fin, de que no todos son iguales, pero, y dígame una cosa, señorita Vana, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa con las infidelidades? Y, por ejemplo, si una mujer, por ejemplo, después de enterarse de que su marido le es infiel, a lo mejor no con una, sino que con más de alguna mujer, y claro, en este caso tiene que llevar un proceso psicológico. em, ¿Qué se podría hacer en este tipo de casos, sobre todo si es una mujer cincuentona que ya pasó por el periodo de la menopausia y claro, me imagino que, o sea, ahí es donde de alguna forma paré antenas cuando mencionó que no solamente existía el tema de la monogamia, pero ¿qué pasa si hablamos de un matrimonio que se supone, insisto, se supone que está constituido? O sea, digamos, casados ante, por así decirlo, las leyes de los hombres y las de Dios. No sé si me hago entender. ujú, ¿Qué pasaría en estos casos si hablamos de la sexualidad, sobre todo si se trata a lo mejor de una mujer más reservada en ese sentido y que, claro, a lo mejor esa misma reserva le jugó en contra para con su esposo? Y claro, o sea, yo no voy a justificar a su marido infiel, pero no sé, ¿qué puede decir usted en estos casos para tratar de ayudar a esta mujer, que puede ser perfectamente nuestra madre o alguna conocida, y nuestro ya. padre infiel? Muy buena pregunta, Soledad. Te agradezco. Espero Ujú, responder en parte lo que me estás preguntando porque siento que es una gran pregunta. Es una ujú, gran pregunta. Y primero yo partiría diciendo que fue parte de la presentación, ¿no? Mencioné el desafío desde los aspectos sociales, ¿no es cierto? O ujú, psicosociales, ¿no es cierto? Lo relacional, ¿ya? Es una edad en la cual las personas, más allá de las mujeres, pero sí a las mujeres nos toca, ¿no es cierto?, plantearnos, replantearnos la vida, ¿no es cierto? Es como una etapa de revisión de muchas cosas, de un poco desechar lo que ya no sirve y comenzar una etapa nueva con nuevos bríos, ¿verdad? Y ujú, eso requiere de ciertas habilidades, ¿ya? De afrontamiento de la etapa que me permitan o me doten de ciertas fortalezas que me permitan enfrentarla mejor. ¿Por qué? ¿Y cuál es la distinción que hago ahí con las mujeres? Es justamente que es una etapa en la cual convergen muchos factores. Todos los que mencionamos ahí, que la verdad es que fue una pincelada muy rápida, pero todos estos factores convergen de alguna manera y nos desafían a movilizarnos a otro lugar, ¿ya? El cómo nos movilicemos a ese otro lugar va a depender de patrones, de autoesquemas, de esquemas de afrontamiento, de experiencias pasadas y cualquier cosita que suceda, ¿no es cierto?, en ese momento en la vida, cualquier hito o cualquier evento o experiencia que, que represente un sufrimiento o un dolor, ¿ya? Para esa persona, como podría ser una infidelidad, ¿ya? Eh, Va a ser súper desafiante. Ahora, yo no me atrevería en términos generales a juzgar una infidelidad, ¿ya? Tendría que mirar el caso en particular, habría que mirar ese caso en particular, si usted me pregunta por un caso en particular y analizamos ese caso clínico, quizás podría referirme un poco más, porque en algún minuto me confundí con esto de las monogamias y las no monogamias, porque infidelidad no es sinónimo de querer buscar estilos no monógamos, necesariamente, ¿ok? Muchas veces se confunde la infidelidad con una búsqueda de nuevos estilos relacionales, ¿ya? O abrirse a un espectro de relación distinto, pero la verdad es que no es tan así, sino que es como la pérdida del acuerdo en pareja, ¿ya? Entonces yo creo que en términos generales, para esa persona, el desafío estaría en descubrir qué es lo que tiene, qué es lo que ha hecho, qué es lo que tiene disponible y qué recursos puede desplegar para estar mejor. Mirar esa relación, etcétera, etcétera. No, y no sé si respondí toda la pregunta,
pero básicamente me quedo con que es una persona, si es que ha tenido, digamos, desilusiones reiteradas con su pareja, una persona que está sufriendo, que está súper demandada de movilizarse a un lugar de bienestar y por lo tanto eh, yo creo que requeriría de un abordaje más compasivo y más comprensivo que juiciador, por decirlo así. Y ahí me recuerdo que en algún minuto usted mencionó el que su forma de ser dentro de la pareja o quizás, no sé si dejó esbozar por ahí que pudiese ser que sexualmente a lo mejor no era muy satisfactoria la relación, O no sea, que no era muy activa en ese activa sentido, sexualmente. Sí, pero eso no entiendo. quiere decir que ella sea una mala persona, todo lo No, no, contrario. no. No, es que además yo no me atrevería a asumir que esa es la causa, ¿ya? Porque cuando sucede una ruptura de los acuerdos en pareja, eh, eh, generalmente no es una causa, no hay una causa, sino que se producen muchas cosas y se rompe el acuerdo en pareja, ¿ya? Y lo que sucede dentro de la diada, si es que es una relación monógama, es que hay un sufrimiento de las partes. ¿Ya? Hay una relación que está dañada y hay un sufrimiento de las personas que componen esa relación. Entonces, yo creo que habría que profundizar un poco más ahí en los elementos que estarían interviniendo. Y por otra parte, por ejemplo, si hablamos de conservadurismo o liberalismo, o sea, no sé, yo, por ejemplo, puedo hablar algo ya sea con una persona, en este caso de mi sexo opuesto, masculino, yo soy mujer, al menos así me considero, pero, por ejemplo, él empieza en cierta medida a acosarme, por así decirlo, y o sea, ahí es donde de alguna forma se produce un pequeño dilema moral, porque yo al menos pienso que aunque una mujer sea liberal o conservadora en su forma de ver el mundo y la vida y también la misma sexualidad, eso no justifica, por ejemplo, que el hombre, en este caso, llegue al acoso sexual y querer, en cierto modo, entre comillas, aprovecharse de sus necesidades o querer de alguna forma, o sea, no necesariamente obligarla, pero sí, por ejemplo, eh, tratar de manipularla en cierto modo para que la haga sentir culpable en ciertos aspectos, y aunque a lo mejor una pueda tener paciencia y una se pregunta, chuta, ¿es correcto lo que esto es? O sea, ¿estaré actuando bien yo? Y también A ver, como que la conciencia uno la colcoma y piensa, te voy a denunciar. Soledad, como para resumir un poco lo que usted me comenta, eh, Sí, yo creo que si pudiese resumirlo en un concepto, sería educación sexual integral. Porque ya, la verdad es que todo lo que está hablando usted tiene relación con las actitudes hacia la sexualidad, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el consentimiento, que no guarda relación con el ser más liberal o menos liberal. Es decir, yo puedo ser muy abierta sexualmente, sin embargo, eso no significa que porque soy abierta sexualmente tenga que permitir el traspaso de ciertos límites sin consentimiento. Entonces, yo creo que tenemos mucho camino por delante que recorrer con respecto al autoconocimiento, con respecto a la exploración sexual. Y cuando hablo de exploración sexual no me refiero a la erótica solamente, me refiero a la erótica, me refiero al placer, me refiero a la exploración de las creencias, de las actitudes, etcétera, etcétera. Un poco, porque la verdad es que es un tema como para hacer, yo creo que un seminario aparte con respecto a ello, pero si pudiese resumirlo, sería eso. Ya, sí, profesora. Vamos con la pregunta de Valentina. Ya. Hola, yo soy estudiante de medicina y a mí igual me interesa harto como el tema de sexualidad y mi duda era, son dos preguntas que apuntan a lo mismo, como cuál es el rol como de los médicos generales en torno como, sobre todo en relación a la terapia de reemplazo hormonal, si es como más como reconocer y derivar, y si corresponde derivar, ¿a quién se deriva? ¿Se deriva a endocrino, se deriva a gine o se deriva como a geriatría?
Sí, qué bonita tu pregunta, Valentina. Estaba pensando, yo partí en el seminario diciendo que este era un desafío para mí porque la sexualidad de alguna manera nos llama a muchos profesionales, ¿ya? Médicos, matrones, enfermeros, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, y se me quedan varios por ahí probablemente en el tintero y saber cuál es el rol de cada uno es súper importante. Y tú estás hablando desde Chile, creo, por el acento. Valentina, se me fue Ahí sí, perdón, es que había ¿Sí? apagado el micrófono y no me dejaba activarlo. Sí, soy chilena. Vale. Yo creo que hasta dónde llega el rol del médico general va a depender de dónde te encuentres. ¿Tú estás estudiando medicina? Sí, estoy en la UCR, voy en tercero recién. Ya, ok. Va a depender de dónde te encuentres, porque la verdad es que el despliegue de profesionales de la salud en Chile es diverso, ¿ya? Y los roles que va a tener cada uno, dependiendo del lugar donde se encuentre, también es diferente, ¿ya? Yo trabajé como matrona única en un lugar apartado cerca de la frontera con Argentina y mis acciones estaban determinadas un poco por el lugar donde estaba, por el contexto en el cual me desenvolvía profesionalmente y asimismo los médicos. Entonces, la verdad es que muchas veces toca hacer de endocrinólogos a los médicos, de neonatólogos y ejercer roles de acuerdo al contexto en el que se encuentren. Ahora, en términos generales, un médico general debiera poder identificar algunos factores, ¿no es cierto? Y debiera poder derivar a un especialista, pero si no tiene los recursos perfectamente, tiene las atribuciones para poder recetar terapia hormonal de reemplazo, ¿ya? Ahora, también hay esquemas, no es llegar y recetar terapia hormonal de reemplazo, ¿ya? Obviamente que hay que hacer, yo dije, hay que hacer estudios, hay que hacer analítica, hay que hacer una buena anamnesis, hay que hacer un examen físico y finalmente lo que manda es la clínica, ¿ya? Y en cuanto a eso, también las recomendaciones que tú las puedes revisar, ¿no es cierto? Y las recomendaciones son partir con dijimos, ¿no es cierto?, para la sequía vaginal, para la atrofia, con tratamiento escalonado, ¿cierto?, con la terapia hormonal de reemplazo con estrógeno, y si aún con la terapia hormonal con estrógeno no mejoran los síntomas, ¿no es cierto?, se puede incorporar la testosterona. Hay muchos profesionales médicos que aún están reticentes a recetar la testosterona, pero los últimos estudios, las últimas revisiones sistemáticas y se han realizado estudios importantes donde la verdad es que se ha visto que la terapia de reemplazo con testosterona es bastante segura y ayuda mucho a la mujer, ¿ya? Pero tampoco es el tratamiento de primera línea. Entonces, en este caso, sí yo recomendaría derivar con un especialista. Y ese especialista podría ser ginecólogo, podría ser endocrinólogo, la verdad es que ahí también va a depender un poco del contexto. Gracias, profesora. ¿Cómo estamos para una pregunta más, profesora? Dele nomás, dele nomás. Voy a aprovechar de leer el chat mientras. Voy con Lilian García. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Hola. psicóloga y tengo una pregunta. Usted mencionaba que con respecto a este tema de los cambios hormonales, que esto podría influir en la disminución de fantasías sexuales. Y mi pregunta es, ¿a través de qué mecanismos se da esta relación? Que se ha visto que gracias, se ha visto que, bueno, la verdad es que si hablamos de la respuesta sexual, ¿ya? La respuesta sexual sabemos que se da en términos generales a nivel central y a nivel periférico, ¿ya? Y hay una correlación, ¿no es cierto?, una interacción entre los fenómenos que se dan a nivel central y a nivel periférico. A nivel central, en el sistema nervioso central, se ha visto que las hormonas sexuales tienen efecto ¿ya? En zonas corticales y en el sistema límbico. Y específicamente en el sistema límbico actuarían facilitando ¿ya? Las conductas prosexuales, ¿ya? De alguna manera em, como facilitador de la respuesta, ¿ya? Principalmente en el sistema límbico, facilitando la generación de fantasías, activando sistemas de recompensa, etc.
Muy bien, profesora. Y eso, perdón, y lo que perdón, para terminar un poquito, es que se ha visto, y hay uno de los papers que les muestro, ahí habla específicamente del efecto de la testosterona, ¿ya? Que va más allá de la aromatización para la síntesis, para la regulación de estrógenos, por decirlo de alguna manera, sino que es específicamente el efecto de la testosterona. Bien, bien, bien. Agradecemos, ¿cierto?, la participación. Ahí quedaron varias preguntas, pero queremos invitarles a que, ¿cierto?, que revisen la información sobre el Congreso, a que estén pendientes también a los diversos seminarios, a las diversas cápsulas siempre que estamos lanzando en ADIPA sobre esta información y otras muy relevantes bajo esta misma línea. Voy a cerrar, profesora y estimados participantes, el video. Le quería invitar, profesora, a unas palabras de cierre, una invitación. Ahí dejo abierto como usted quiera concluir esta cápsula. Dame un segundo que estoy contestando una pregunta en el chat. Muy bien. Me estaban preguntando si es recomendable iniciar terapia hormonal de reemplazo en una mujer de 60, ya que tuvo la menopausia a los 50. Ahí está lo que yo estaba respondiendo en el fondo, que ya llevaría 10 años de síntomas. Hay que evaluar cómo son esos síntomas, ¿ya? En general, hay que evaluar en qué etapa está de los síntomas, ¿ya? Pero si ya lleva muchos años, la verdad es que el efecto que pueda tener una terapia hormonal de reemplazo eh, es relativo. Hay que evaluar el caso particular y cuáles son esos síntomas que tiene, si es que tiene. Y como palabras al cierre, gracias Rodrigo, me quedé como con muchas preguntas sin responder, pero me parece que es un tema interesante. Para mí, el principal objetivo de este seminario es poner un tema sobre la mesa, abrir el debate, siento, y es una de las cosas que me movilizan como profesional, como matrona, como sexóloga y como futura psicóloga, porque estoy a punto de sacar el grado de psicología también, es que creo que, y estoy convencidísima, que es un tema transversal para quienes nos dedicamos a atender mujeres que están atravesando este desafío del climaterio. Es una invitación a que realmente repensemos y planteemos este cambio de paradigma desde realizar acciones concretas. Y esto parte porque nos juntemos a conversar, nos juntemos a revisar evidencia. Los invito a revisar los papers, los artículos que les estoy mostrando, irnos actualizando con una mirada crítica, finalmente para que seamos más felices. Eso es. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Rodrigo, por acompañarme.